básico. Entonces, estos psiquiatras y estos psicólogos que trabajaban en estas instituciones, pues empiezan a dar cuenta de la deficiencia que tiene el mecanismo psiquiátrico con los pacientes psicóticos. Mecanismos como, ustedes saben que en el hospital psiquiátrico no es como en el manicomio, sino ellos entran una temporada y tienen que salir. El acompañamiento terapéutico surge como una alternativa para que esto no se dé. El trabajo que se hace entonces en el hospital ahora se empieza a teorizar para que se haga en otro espacio, un espacio en el ambiente natural, en casa, ¿no? En la escuela, en el trabajo. A partir de todo esto, un dato curioso es que la primera teorización, el primer nombre que le dan a este dispositivo es el de amigo calificado, ¿no? Ellos se les ocurre que podrían tomar a un estudiante de psicología o de medicina, especializarlo un poco en psicoanálisis y colocarlo en el entre, ¿no? Entre la casa y la consulta del analista, y que acompañara, ¿no? a este paciente. ¿Cómo se puede hacer entonces un trabajo clínico fuera del dispositivo básico, ¿no? Que todos sabemos que es el consultorio, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un trabajo, por ejemplo, psicoanalítico en la escuela con niños con autismo, por ejemplo, con niños con algún otro tipo de discapacidad? ¿Cómo se puede hacer un trabajo en la clínica de rehabilitación? Ustedes saben también que un grave problema de la rehabilitación es el regreso a casa, ¿no? Justo ahí es donde se empieza a pensar el acompañamiento terapéutico como un trabajo en el ambiente natural del paciente. Después, en la historia, para resumir todo esto, el acompañamiento se empieza a especializar y la primera área de especialización es con pacientes psicóticos. Hoy en día les puedo decir que el acompañamiento está fundamentado en la teoría psicoanalítica y se abre a distintos campos de trabajo con pacientes graves, ya sean psicóticos, ya sean con la reinserción social, ya sea también con el trabajo educativo y la integración de niños a las escuelas más adelante, pero también se puede trabajar con casos de trastornos alimentarios, o también con neurosis obsesiva, con varios casos. Hablaremos un poco sobre todo eso del acompañamiento un poco más adelante. La pregunta sería, hoy en día, ¿para qué sirve un acompañamiento terapéutico? Bueno, yo les puedo decir que sirve como una presencia auxiliar al tratamiento, en un primer momento, ¿no? En una primera apuesta, porque es el acompañamiento, es una presencia auxiliar al tratamiento. Es importantísimo que el acompañamiento se inserte dentro de todo un equipo que está trabajando hacia un paciente. Una vez estuve involucrado en un acompañamiento bien interesante de una paciente psicótica, muy funcional, ¿no? Como dice la psicología, y ella trabajaba, y el acompañamiento lo hacíamos en el trabajo. Era una matemática increíble, pero socialmente era muy, muy pobre. El acompañamiento lo hacíamos ahí en sus oficinas, ¿no? Ella había estudiado actuaría. Bueno, incluso hasta ahí podemos insertar este acompañamiento. La función entonces preliminar que les propongo es esta de una presencia auxiliar para el tratamiento. Continuar el tratamiento de alguna forma, el que se da en la oficina, el que se da en la clínica, continuarlo en el ambiente natural del paciente. Esto suena muy arriesgado, suena también muy aventurado, pero créanme, hay una teoría detrás y es bien importante que conozcamos la teoría para que esto no se vuelva una historia en vez de acompañamiento terapéutico, bueno, generalmente sucede así, es un analista el que está escuchando a su paciente, escucha a su familia y dice, por aquí podría funcionar un acompañamiento terapéutico. Pero también, muchas veces, en mi experiencia he visto que la demanda la hace una escuela, ¿no? Una escuela que tiene un niño problema, un niño con cierta situación, con ciertas características, una escuela que esté también enterada de qué es el acompañamiento terapéutico y de pronto llama a un equipo de acompañantes para trabajar con este niño en la reinserción social. Me parece que lo más dramático, que se hace muchísimo en las escuelas, es sacar a ese niño de la escuela, ¿no? Y a mí me parece dramático eso, porque el niño no se entera por qué lo sacan, ¿no? Quizá la familia sí, quizá la escuela también se entera, pero el niño jamás se entera qué fue lo que hizo para salir de esa escuela. El acompañamiento terapéutico funcionaría escolarmente para que ese niño pudiera mantener una cierta relación con la escuela, una cierta comunicación, ¿no? Directamente con él. También podría ser el caso de la familia del paciente, que esté enterada de qué es el acompañamiento terapéutico, que nos llame y nos pida un caso. ¿Qué podría ser en un caso de urgencia? Esto es común en pacientes graves, pacientes que ponen en riesgo su vida o la vida de otra persona,
y la opción lógica, la opción viable, la opción común, es decir, bueno, pues es el momento para el internamiento. Son casos difíciles donde se trabaja con todo un equipo de acompañantes para poder mantener a este sujeto en su casa, en su ambiente natural, ¿no? Y no introducirlo a un lugar de exclusión, ¿no? Como sería el psiquiátrico. Ustedes conocen también que existen las granjas, los anexos. El acompañamiento terapéutico tiene muchas más funciones y muchas más características de las que he mencionado ahora. Por eso hoy en la mañana y con base en varias cosas me aventuré a escribir algo para platicarles a ustedes. Bueno, decirles que el acompañamiento terapéutico es una función determinada que rebasa, no en el sentido de un ir más allá, es decir, es una función específica, una función terapéutica, es un trabajo profesional, a eso me refiero, que está de alguna forma fuera del tratamiento psicoanalítico clásico, ya que está afuera. ¿Qué trato de decir con esto? El acompañamiento terapéutico no es un psicoanálisis clásico, no es un psicoanálisis como el que quizá la mayoría de nosotros conocemos, sino más bien es algo que ha surgido de la teoría psicoanalítica y que ya tiene su propia teorización y ya trabaja por sí solo. Claro, ¿no? En el consultorio uno tiene este ambiente artificial donde el paciente llega, deja a todos, ¿no? Sus parientes, su mamá, sus primos, todo eso se queda afuera y él entra solo a hablar de lo que quiera hablar, en un lugar de confidencialidad, en un lugar donde él va a trabajar sobre sus fantasmas, sobre sus historias. ¿Y qué sucede en el acompañamiento? Ahí no, ahí están estos personajes, uno come con ellos, ¿no? En el acompañamiento uno está acompañando y está comiendo junto a la mamá, el primo, el tío, y todos ellos están pues en su esquema familiar, hablando, ¿no? Produciendo, ¿no? a este sujeto que nosotros estamos acompañando, y nosotros estamos en ese acontecimiento, ¿no? Nosotros llegamos al acompañamiento escolar y vemos directamente la dificultad del niño con el juego, con los demás compañeros. Trabajamos directamente con un espacio completamente diferente al del psicoanálisis clásico, que tiene este dispositivo artificial que les mencionaba. La función básica que tendría este acompañante es la de ser una especie de sostén, una contención en un ambiente diferente al del análisis. Sostener a un niño, ¿no? Incapaz, un niño fracturado, digamos, con una personalidad herida, con una historia frustrante, sostenerlo, ayudarlo a sostenerse para poder participar en esa realidad y en ese mundo. Hay una imagen que es clásica del acompañamiento terapéutico. Ya tendremos oportunidades después para platicar, porque yo difiero, bueno, yo y mi generación de acompañantes diferimos de esta imagen, pero se las comunico ahora. Los argentinos dicen que el acompañante sirve como un artefacto ortopédico para los pacientes. Quisiera transmitirles la idea de que esta situación del sostén que hace el acompañamiento terapéutico es parecida a la función que hace una muleta para alguien que se rompió un pie, ¿no? Es parecida a la prótesis que tiene que usar alguien que acaba de tener un accidente. Y claro, nuestros pacientes en el acompañamiento han tenido accidentes, a lo mejor no viales, a lo mejor no físicos, pero han tenido accidentes a lo largo de su vida, y el acompañamiento sirve para que ellos se puedan sostener y puedan caminar en un mundo que no está hecho para gente con prótesis o con sillas de ruedas, ¿no? Necesitan de alguien que los sostenga para poder subir las escaleras, ¿no? Esta imagen se las transmito ahora, ya tendremos después oportunidad para debatir un poco esta imagen, si se trata de eso o no. No se trata de una empatía, no se trata de una amistad, del acompañamiento terapéutico, no se trata de cargar al paciente en el sentido de yo te apoyo, te vengo a echar porras, ¿no? Te vengo a animar. No se trata para nada de eso, sino simplemente de ser una especie de traductor de la realidad, ¿no? Y el paciente. Un puente, dice por ahí Carlos Lomas, entre el dolor psíquico del paciente y la realidad avasallante. Yo empecé mi trabajo en acompañamiento terapéutico hace más o menos 10 años, con un niño que es muy especial para mí porque es el inicio de mi práctica clínica. Es un niño autista en preprimario y no controla esfínteres, no tiene un lenguaje verbal ni escrito, ¿no? Por supuesto. Dice palabras al azar como papá,
a mí me dice fa, a mí me llama fa, y muchas cosas las llama pavea, ¿no? Y a mí me gustaba mucho esa palabra porque era un neologismo, él lo había inventado, nada significa pavea, ¿no? Y todo le decía pavea. Bueno, este niño tenía una gran dificultad con su autismo y con sus características para insertarse en un campo que es tan abierto, ¿no? Tan maternal como el de una preprimaria, y él tenía una gran dificultad, ¿no? Como no hablaba, no sabía jugar, no sabía trabajar con los demás, no sabía relacionarse con los otros. Mi trabajo con él básicamente siempre fue de un lazo social, fue de hablarle al oído, ¿no? Y decirle, ¿ya viste qué está haciendo Michelle? Tú tienes que hacer lo mismo, ¿ya viste? Y él iba comprendiendo estas cosas, pero mi trabajo era decirle eso que normalmente los niños intuyen, pero él tiene una dificultad, él no intuía estas cosas, él no podía aprender de lo visual, así, yo se lo tenía que ir marcando. Mi trabajo era siempre de ser un puente con Raulito, ¿no? La escena que cuento mucho en las clases es la escena cuando que yo llegué y nadie jugaba con él, nadie lo llamaba a los juegos, y mi presencia ahí, nada más, llama la atención, ¿no? Así como, Raúl, ¿por qué tiene, ¿no? a un maestro de apoyo? ¿Por qué tiene a un señor, ¿no? que está ahí trabajando con él y está sentado todo el tiempo con él? Entonces llamó la atención y los niños se me empezaban a acercar y yo utilizaba esto, ¿no? en el sentido de, bueno, se acercan a mí, pero acérquense también a Raúl, ¿no? Vamos a convivir con Raúl. Total, me invitan a jugar fútbol. Lo llevan a jugar fútbol, le dicen, tú vas a ser portero, ¿no? Se pone en la portería, yo no participo en el juego, yo estoy de lado, yo estoy por donde está el marco de la portería, y empieza el juego, ¿no? Raúl está muy emocionado, está brincando de emoción, ya saben cómo son estas emociones del autismo, ¿no? Que son como muy, ¿no? repetitivas, así. Entonces, él está brincando de emoción, el equipo contrario de pronto empieza a acercarse a su portería con la pelota, chutan, Raúl agarra la pelota y se echa a correr al salón, ¿no? Y todos los niños se quedan así con la pelota, se fue con la pelota, ¿no? Yo tuve que ir detrás de Raúl a explicarle cómo era el juego y que tenía que regresar la pelota. Él no quería regresar la pelota, a él le dijeron, tú agarras la pelota. Eso le dijeron que era ser portero, ¿no? Y fue lo que hizo. Bueno, mi trabajo básicamente era insertar a Raúl en el juego. Les decía, este método fue desarrollado por la necesidad de tener un mundo exterior, o en el mundo exterior, una contención terapéutica paralela a la que se realizaba en el consultorio. A Raúl lo atendía una analista, que fue la que me llamó para este caso. Yo llegué a trabajar con este caso, con Raúl, el que les platicaba, saliendo de la carrera, ¿no? Como están muchos de aquí, y sin saber mucho, y justo ahí es donde conozco el grupo de Ítaca, lo que platicábamos hace rato cuando me presentaron a Carlos Lomas, y empiezo a conocer el acompañamiento terapéutico, y les puedo contar la verdad sobre este caso. Yo conozco ahí y entro a este grupo gracias a una buena amiga que tiene un caso parecidísimo al mío, parecidísimo, y ella es la que me llama y me dice, oye, mira, el acompañamiento está sirviendo mucho en mi trabajo. Yo empiezo a instaurar el acompañamiento en mi caso, pero la diferencia es que en mi caso la mamá se resiste a ir a análisis y resiste también llevar al hijo a análisis. En el caso de ella sí había análisis. La diferencia es brutal, la diferencia a los 6 meses es brutal. En su caso, Aitán empieza ya a hablar, empieza a controlar esfínteres, ¿no? La mamá empieza a tramitar todo lo que tendremos también después, mucha oportunidad para hablar, que es la dificultad de una madre cuando tiene un niño con una discapacidad, ¿no? una dificultad, unos fantasmas detrás que no le permiten separarse del hijo. Bueno, la mamá en ese caso, en el caso de Aitán, lo puede tramitar y permite que el niño se separe. La diferencia es brutal del caso de ella y de mi caso. Pero insistimos en el acompañamiento y se pudo avanzar bastante durante el año que duró. Avanzamos en el control de esfínteres, avanzamos en muchas áreas, pero otra vez, repitiendo, como no había análisis del lado de la madre, llegaba en las vacaciones y mi mamá decía, ay, es más fácil ponerle pañal, ¿no? Todo el trabajo del semestre se iba para atrás porque cuando lo volvíamos a ver, pues el niño otra vez no controlaba su cuestión. Cada acompañamiento es diferente, cada acompañamiento responde a características diferentes. Acompañamientos muy difíciles requerirán a lo mejor más tiempo de acompañamiento. Hay acompañamientos se están dando ahora en México que son 24/7, o sea, todo el día están acompañados pacientes graves, pacientes con riesgo de suicidio, cosas así. Se trabaja con ellos todo el tiempo. Y es importante que sea así, y otros casos que en esto que